¿Qué pasa, David, tío? ¿Qué tal tío, estás? ¿qué pasa, compañero? Joder, tío. Qué alegría verte, como siempre. Un placer enorme, amigo. Escucha, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cercanía y porque, pues bueno, has aceptado esta invitación. Para mí es un verdadero placer. Ya te digo que ojalá se cruzaran más nuestros caminos, pero bueno, se van cruzando de vez en cuando. Yo te sigo de cerca y sé que has vuelto a las artes marciales. Yo estoy haciendo fuerza. Hace 10 años tú estabas haciendo fuerza y yo artes marciales. O sea que Totalmente de acuerdo, Josué. Lo primero, tío, gracias de corazón por invitarme. Eres una persona que admiro mucho, que aprecio mucho, en lo personal, en lo profesional, en todos los aspectos, como atleta, con esa determinación que tienes. Bueno, para la gente que no lo sepa, coincidimos en la carrera, fuimos compañeros de carrera. Desde el primer momento que conocí a Josué, yo pensé, hostia, este tío, ¿cómo puede ser tan bueno en todo, no? Me acuerdo que íbamos al gimnasio y yo decía, pues este tío es fuerte, es atlético, es acróbata, ¿qué coño pasa con este? Que súper agradecido de estar aquí. Y también, por supuesto, agradecido a la gente que nos está escuchando, que se queda con nosotros, que oye, anda que no tendrán cosas que hacer, pues para mí que se queden con nosotros es un regalo y aprecio mucho este tiempo que invierte con nosotros. Así que gracias de corazón a todos los que estéis ahí poniendo un comentario, a todos los que nos estáis viendo y Josué, a ti. Gracias también. completamente, tío. Mitad de semana, mitad de día, que la gente esté por aquí con nosotros. Además, tenemos amigos, compañeros de facultad y demás. Es de agradecer y de admirar. Y realmente cuando te propuse esto, David, es algo que quizás la gente obvia porque no se puede reflejar en redes sociales, porque es difícil transformarlo en números y porque realmente no hay un protocolo para entender qué subyace detrás del entrenamiento de fuerza. Entonces, yo te he querido traer aquí más que para hablar del entrenamiento de fuerza como tal, que creo que ya hay muchas más oportunidades y que tienen muchas más oportunidades para hablar de ello, vengo a hablar sobre, o para preguntarte lo que tú has aprendido o lo que ha supuesto para ti, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel actitudinal, el exponerte a esos entrenamientos, a esos retos competitivos. No tiene que ser todo enfocado a competición, porque al final si entrenas bien, entrenas para mejorar, para superarte a ti mismo aunque no haya competición, pero creo que la gente se queda únicamente con la mejora a nivel estética, a nivel antropométrica o a nivel de marcas de fuerza y creo que hay mucho más detrás. Entonces, me gustaría saber qué ha supuesto para ti el dedicarte al mundo del entrenamiento, más allá de lo que supone a nivel de conocimientos y de mejora física. Pues mira, es una pregunta súper interesante que de hecho no me había planteado hasta ahora, pero que realmente, pues, hostia, pensándolo tranquilamente, pues me ha aportado muchísimo, tío, me ha aportado muchísimo. Mira, lo primero, pienso que al final esto es una cuestión del deporte en general, no solamente del trabajo de fuerza, está totalmente vinculado con tu autoestima, con tu confianza, con tu autopercepción, tu autoconcepto. O sea, al final, si tú quieres que una persona gane confianza, pues desde luego trabajar la fuerza, entrenar en general, es algo que va a ayudarte muchísimo, eso sin ninguna duda. A mí, por ejemplo, la fuerza, aparte de esta cuestión, me ayudó muchísimo, por ejemplo, a ser una persona muy focalizada, muy concentrada. Una persona, pues como un rayo láser en realidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tienes dos formas de trabajar la fuerza. La primera es, bueno, me vengo aquí a ver qué pasa.com, a ver qué ocurre. Y la segunda es entrenar de verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tienes un objetivo competitivo, cuando tienes un objetivo de realmente mejorar y hacerte mejor, te das cuenta de lo importante que es concentrarte, te das cuenta de lo importante que es focalizarte, te das cuenta de cómo un levantamiento puede fallar por cosas tan tontas como por no estar concentrado, prestar atención en un entrenamiento. Entonces, llega un punto en el que, a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, el trabajo de fuerza llega a ser incluso como una especie de meditación, porque entras tanto en una burbuja, entras tanto en una introspección, entras tanto en ese sentimiento de levantarlo, que es que a veces te ponen los pelos de punta y dices, Dios, ahora es el momento de levantar. Y eso es algo que muy poquitas cosas te pueden dar. Sí, bueno, la meditación, y algunas artes creativas, cuando entras en ese estado de flow, pero personas que a lo mejor no somos tan creativas, que venimos más del mundo pues del deporte o lo que sea, esa sensación de flow es espectacular. Es algo que la fuerza, por ejemplo, te da. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me ha dado la fuerza y trabajar la fuerza, que también me dieron los deportes de contacto, es primero la aceptación, es decir, aceptar el punto en el que estás, agradecer el punto en el que estás, pero no conformarte, es decir, aceptar el punto en el que te encuentras, pero tener una ambición de seguir progresando y además de entender la lucha contra tu ego, entender la lucha contra tu ego. ¿Por qué? Porque al final, cuando trabajas la fuerza, es como que de repente dejas de competir con los demás. Llega un punto en el que dejas de competir, de compararte,
Y llega un punto en el que es contra ti mismo. Y llega un punto en el que vas a salir a hacer ese levantamiento y estás tú solo en esa cueva. No hay nadie más mirando, no hay nadie más con quien compararte en ese levantamiento. Y entonces te das cuenta de que realmente, pues de que es contra ti, de que es una cuestión de progresar, de que no hay ninguna comparación, de que no hay nada más allá de que ese progreso. Y eso es espectacular. Porque normalmente, por lo menos las personas que somos muy competitivas, nos pasa lo contrario al principio. Es como que todo es la competición, todo es ganar, todo es ser mejor y terminas ya prácticamente entrenando, compitiendo más por los demás que por ti. Entonces, reconectar con esa parte de, oye, estás aquí para progresar contigo mismo, para hacerte mejor, es algo que me dio mucho también el trabajo de fuerza y que me gusta mucho. Y determinación. Tío, brutal. De hecho, dicen que las redes sociales son frías en el contacto. Acabas de surfear 2 olas que tenía preparadas y que has conectado con ellas sin decírtelas siquiera. Has hablado de la autoestima y has hablado del estado de flow. Realmente quería introducir esos 2 temas porque considero que efectivamente una persona sin autonomía, o sea, sin autoestima, que también van relacionadas, sin autoestima es una persona que no va a creer en sí mismo para ningún proyecto, ni para con una pareja, ni consigo mismo, ni a nivel profesional. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza sí creo que nos da un empujón o nos ha dado un empujón. Yo no concebiría mi vida sin el transcurso de lo que he vivido a través del entrenamiento. Pero has hablado de algo súper importante que para mí ha sido clave y lo he vivido hace poco porque he estado el viernes compitiendo y el sábado y el domingo como entrenador. O sea, lo tengo súper fresco, aunque tú lo has explicado como si lo hubieras vivido ayer mismo también. Es ese estado de flow, ese estado de presente, antes te he comentado. Para mí lo más importante es el ser. Se consigue con meditación, pero yo lo consigo, por ejemplo, en el momento de la competición. En el momento de la competición no hay esa consciencia que nos lleva al tener, al hacer, ni siquiera al estar. Llega un momento que estás alineado, no estás pensando, es decir, el pensamiento, que es algo que nos está todo el día eclipsando, se queda a un lado y de repente haces algo y cuando lo has hecho, dices, no sé ni cómo lo he hecho. Simplemente ha surgido. Entonces es como, para mí, es un momento de inspiración divina que sobre todo cuando pierdes esa consciencia es cuando lo consigues. Si lo intentas materializar en pensamientos, lo pierdes. Si intentas cogerlo, lo pierdes. Y para mí es un factor clave que he conseguido gracias al entrenamiento. Totalmente de acuerdo y te diría que es un factor clave para la vida y para progresar de verdad. Mira, yo, siendo sincero contigo, yo consigo este flow de varias formas. Lo primero, lo consigo meditando. Lo segundo, lo consigo leyendo. Lo tercero, igual que tú, compitiendo. Recuerdo cuando competí en deportes de contacto, era justamente esa sensación de presente absoluto, esa sensación de que tu corteza prefrontal deja de estar en esa cognición, en esa ejecución, sino que simplemente lo que has aprendido sale. Y lo consigo también en el escenario. Lo consigo también, por ejemplo, cuando estoy en una formación, cuando estoy... Eso es un punto de rendición donde estás fluyendo, dejas de pensar qué es lo siguiente que vas a decir, dices, y llega un punto después en el que dices, ¿de qué he hablado hoy? ¿Qué es lo que he contado? O sea, a lo mejor le he liado un poco, a lo mejor, claro, va sin filtros. Entonces, ese punto, justamente ese punto de flow, que yo pienso que es algo que todos tenemos que buscar, porque es súper importante, es lo que realmente va a hacer que seas bueno en algo, es lo que realmente va a hacer que pierdas la noción del tiempo. Es al final, está vinculado con la creatividad, es decir, está vinculado con un punto súper creativo. Porque normalmente no nos permitimos ser creativos y es al contrario, nos permitimos ser rígidos, perfeccionistas, pensando la siguiente palabra, pensando en... Pero cuando fluye de esa forma es pura creatividad. Es lo que tienes dentro, lo tienes que sacar y ya está. Y efectivamente, pues te pasa con la competición, al igual que a mí, o cuando hacemos una formación o lo que sea, y es espectacular. Has hablado de la creatividad. Directamente lo relaciono con el sentido de la vida. Y como todos en parte, el sentido de nuestra vida lo deberíamos encontrar con el ¿para qué estoy yo aquí? De forma única, porque ¿qué es lo que me diferencia a mí de los demás? Si esa creatividad la explotáramos todos, o sea, realmente este estado de flow que estás diciendo, creo que es algo que todo el mundo debería ser capaz de vivenciar como una forma de decir, es una de las cosas por las que sé, para mí es un feedback de estoy aquí para eso, o tenía que pasar por esto. Entonces, para mí es algo, es lo contrario a negar la misión que tengo, es como alinearme con la misión que cada uno tenemos en la vida. Unos tienen una misión de llegar a millones de personas como tú, otros tenemos una misión a lo mejor de llegar con un foco puesto en menos personas, pero de una forma diferente. Cada uno tenemos nuestra misión y el encontrar ese estado de flow
yo se lo decía a Marcos, el director de AudioFit, el último día, bajé a Madrid en coche a hacer un lanzamiento, a conectar desde allí, porque aquí tengo menos cobertura y menos red y demás. Y iba en el coche, iba con música puesta y digo, tío, parece que voy a competir. Estoy metiéndome en el momento. O sea, realmente me iba a exponer, pues bueno, a un conjunto de personas, a explicarles, a darles una charla. Y fue un momento igual de flow que dije, no solo, yo ahí aprendí que no solo lo encuentro en la competición. Tú ya me has dicho que lo encuentras en más sitios. Entonces, cada vez lo voy buscando más. En la naturaleza aquí en Navarra lo encuentro mucho más a menudo. Totalmente de acuerdo. Y para mí es clave, es vital. Hay que saber identificar dónde encontrarlo, que a veces parece fácil, pero es bastante complicado. Y es complicado porque no nos dejamos hacerlo. Porque has comentado, por ejemplo, la naturaleza. Hay mucha gente también que encuentra ese flow en la naturaleza, evidentemente. Pero tenemos un montón de creencias preconcebidas de qué es estar en la naturaleza. Es ser vago, hay que trabajar duro, no desconectar, vas a darte paseos. Entonces, claro, si ya de primeras asocias a que darte un paseo por la naturaleza es a ser un vago, trabajar menos, pues evidentemente no vas a encontrar tu estado de flow ahí. O otras muchas cosas. O si asocias, por ejemplo, a la competición a un estado de agresividad, un estado de ansiedad o de estrés, pues tampoco. O si asocias una formación a un estado de donde la gente te va a juzgar, donde la gente va a estar criticándote, pues tampoco es imposible. Pero todo esto al final, llegas a ese punto de flow por una cuestión que hemos tocado al principio y que además se ha estudiado, y es la autoconfianza. Es decir, llegas a ese estado de flow cuando confías lo suficientemente en ti como para dejar de pensar y fluir. Llegas a ese estado de flow cuando confías lo suficientemente en ti como para que cuando estás con ese rival, en judo, en deportes de contacto o levantando un press de banca, tú ya tienes plena confianza en tus capacidades, sabes que va a ir bien y por tanto desconectas esa parte, lo disfrutas y te relajas en ese sentido. Por tanto, claro, es normal también que cueste mucho llegar a ese estado de flow porque hay que tener algo que poca gente tiene, que es una suficiente autonomía, autoconcepto, autoconfianza, autocontrol, en fin, lo que tiene que ver con la autoestima en general, esas 5 patas de la autoestima. Entonces, claro, es normal. Pero hay que recordar a la gente, yo creo, que es entrenable, porque muchas veces hablamos de conceptos. El entrenamiento tenemos claro de que es entrenable, todas las capacidades físicas son entrenables, pero cuando hablamos de la autoestima o del autoconcepto que tenemos, hay gente que lleva anclada, instaurada en ese concepto y yo no me canso de repetirles. Es que tú estás ahí porque quieres, porque tienes la capacidad de cambiar. O sea, tenemos la capacidad de cambiar incluso cuando hemos superado esa edad adulta, que parece que siendo niños, por ejemplo, con los idiomas sucede lo mismo. Parece que porque tengas más de 30 años ya no puedes aprender idiomas. Cosa que no es real. Lo que ocurre es que quizás es más difícil o que quizás estoy más ocupado o tengo el foco más dividido. Pero realmente se puede aprender y ese autoconcepto hay que entrenarlo. Hay que decirle a la gente, no te conformes con lo que sientes. Puedes mejorar y puedes cambiar eso en ti. Totalmente. Y al final, una forma súper sencilla, justamente retomando el tema principal de esta conversación, es el trabajo de fuerza. Bueno, en realidad cualquier trabajo. Es decir, el progreso progresivo, la mejora progresiva, ya es algo que va construyendo tu autoconfianza y tu autoestima. ¿Por qué? Porque al final tienes un feedback real, tienes un feedback positivo. Si tú empiezas a trabajar la fuerza y al principio eres débil y poco a poco vas mejorando, tienes un feedback real, objetivo, medible de cómo estás progresando. Es decir, hay una asociación entre la determinación que tienes, lo que te estás esforzando, el foco que pones, la implicación que estás teniendo y un resultado. Entonces, si poco a poco tienes más resultados, poco a poco se refuerza todo lo anterior, que son partes súper importantes en ese crecimiento. Entonces, al final, hay diferentes formas, evidentemente, de mejorar esta confianza en ti mismo, que yo creo que es extremadamente importante. O sea, no somos conscientes de cuánto de importantes son, pero es que la confianza y la autoestima realmente es lo que marca la velocidad a la que vas en la vida. La autoestima para mí es como meter la quinta marcha del coche e ir a toda hostia. Te pongo un ejemplo súper concreto. Hace 7 años, yo para subir cada vídeo a YouTube o para subir cada vídeo a Instagram, yo podía tardar 1 o 2 días en subirlo. ¿Por qué? Porque lo grababa, lo revisaba 100 veces, me equivocaba, lo reeditaba y cuando lo iba a subir, que iba a pulsar el botón, yo estaba pensando, ¿lo subo, no lo subo? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué no pensará? ¿Me habré expresado bien? ¿Lo regrabo? ¿Lo vuelvo? Pero David, 2 días después regrabarlo, ¿por qué? Por falta de confianza, evidentemente. No confío en que lo que voy a compartir realmente merece la pena. Ahora mismo, yo subo un vídeo y ni siquiera sé qué vídeo voy a subir. Es decir, yo sé que en algún momento hice un directo, yo sé que en algún momento aporté algo que en ese momento sentía que era lo mejor, alguien de mi equipo lo ha editado, alguien de mi equipo lo ha puesto para que lo suba y ni siquiera compruebo que es, confío plenamente en que lo que dije estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta es la diferencia, que mientras que hace unos años iba con la marcha primera, que por más que acelerara no podía ir rápido,
y ahora vas con la quinta. Entonces la gente dice, coño, ¿cómo van tan rápido estas dos personas? ¿Cómo es posible que vayan tan rápido con todo lo que hacen? Pues un punto súper importante es la autoconfianza y la autoestima, porque es la quinta marcha. Efectivamente. Y hay que exponerse a eso, porque el principal problema que encontramos muchas veces o que la gente alude, ¿no? Es pues que no son constantes, que no está ese hábito. Por eso he introducido al principio la palabra perseverancia, que me gustaría saber para ti lo que supone, porque creo que vincula o une muy bien lo que es la superación con lo que es la constancia y el esfuerzo en el día a día. Entonces, me gustaría saber para ti cuán importante es esa perseverancia y si realmente podríamos detectar un fallo en esas personas que, a ver, obviamente, quitando la gente que únicamente de boca dice que quiere conseguir las cosas y no las consigue, sino gente que a lo mejor las consigue y ve que se expone a eso que tú estás hablando, de exponerse a esa incomodidad y cede, y se expone y cede. Lo que hay que entender que esa persona no se puede catalogar de rendirse, es decir, soy una persona que me rindo. No, eres una persona que te has venido abajo muchas veces, pero como tú te has podido venir abajo, lo importante es perseverar y decir, y vuelvo con otra, y me expongo a ese agente estresor, porque si no me expongo voy a tener intolerancia, por lo tanto voy a ser una persona con poca confianza. Si me expongo, llega un momento que dices, ¿y de dónde he sacado yo dotes comunicativos? ¿O de dónde he sacado yo esa confianza que ahora mismo es una característica mía? Pues de exponerte a esa falta de confianza de forma sistemática. Totalmente. Sí, al final hay 3 puntos súper importantes respecto a esto, y es lo primero, el entorno, es decir, agentes de fuera. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú consigas algo, te vengas abajo o te vengas arriba y tengas un entorno que te diga, hostia, tío, de puta madre, muy bien hecho, o venga, no pasa nada, sigue con ello. O sea, ese feedback por parte de personas externas afecta muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, que cuando tú vas a competir en un deporte de contacto, tus padres te digan, pero tío, otra vez, pero si es que, joder, que vas a ganar con eso, pero si es que te vas a hacer daño, pero si es que de verdad, ¿qué necesidad tienes? Eso al final es una parte externa que te revienta por dentro. O sea, porque tú vas con tu ilusión, tú vas con esa emoción y recibir eso, normalmente de un entorno cercano, una persona que tienes como autoridad o que aprecias, es como ¡pum! Un golpe a tu autoestima, un golpe a tu confianza brutal. Entonces, la parte externa de quién te juntas, de quién te rodeas, es algo súper importante. La segunda parte sería el feedback. Feedback más bien propio, es decir, cómo vas progresando, cómo sientes que vas avanzando y cómo se materializan estos avances y de forma perceptible. Pues, por ejemplo, si vas mejorando tu press de banca, tu sentadilla, eres más fuerte, lo puedes ver y eso pues va haciendo que mejore tu confianza. Y también, como tú has dicho, el trabajo que tú hagas contigo de forma interna. Es decir, de cómo te lo tomes, de con qué gafas veas la vida, y cómo lo percibas, y si meditas, si no meditas, si, en fin, todo eso es súper importante. Y efectivamente, y exponerte también, ¿no? Exponerte sin pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Por ejemplo, si una persona se expone a la competición y tiene un problema de falta de creencia en sí mismo y se vuelve a exponer con el mismo problema y se vuelve a exponer, pues al final lo que decimos, ¿no? ¿Son 10 años de competición? No. Son 10 veces un mismo año de competición porque no he aprendido. Entonces, yo estoy un poco en el contrapunto, analizando lo que hice en competición, por ejemplo, pero fíjate, el cómo te tomas las cosas o los hándicaps que tú tienes y analizas son los que definen realmente la autorrealización que tú sientes en la competición. Por ejemplo, yo fallé el peso muerto. A mí no me molestó, o sea, me molestó durante 5 segundos. Después se me pasó. ¿Sabes por qué? Porque sé que lo que falló fue mi físico. Es decir, falló mi fuerza, falló mi output, mi capacidad de hacer fuerza, no mi creencia acerca del enfoque de ese peso. Yo iba a levantar, fallé 230, yo iba por ese peso, pero iba a muerte a por él y lo peleé y lo grindeé y lo luché. No salió ¿por qué? No salió porque físicamente no estaba preparado en ese momento, ya está, por lo que sea. Pero sobre todo, no me falló la cabeza. Y a la mayoría de los deportistas que yo tuve la suerte de llevar, ¿vale? Chicos y chicas, una parte importante que les limita es la cabeza. Entonces, ahí cuando ellos fallan, sé que su feedback es más negativo, porque saben que lo que les ha fallado no es realmente el entrenamiento, no. Ha sido que ha hecho que con 5 kilos de cambio no levantes ni la barra del suelo. No has levantado ni la barra del suelo porque no creías en ello. Podría pasar que se hubieran hecho daño o que hubiera habido un problema en el agarre. No, es la cabeza. Entonces, yo me planteo
cómo poder a esos deportistas hacerles que den su máxima versión. Si tu máxima versión son 220, 220. Si tu máxima versión son 250, 250. Pero no que puedas 220 y te salgan 200 por la cabeza, o puedas 250 y te salgan 230 por la cabeza. Porque al final ahí estamos, no estamos dando todo nuestro potencial. O la frase que a mí me define, que llevo tatuada: si no das lo mejor, sacrificas el don. El que por lo menos hayas dado lo mejor. Da igual que la marca sea alta o sea baja, pero que des lo mejor, que te permita dar lo mejor. Tremendo. Me encanta ese mensaje, tío. Espectacular. O sea, para mí es así, es clave. Y supongo que tú, cuando te has enfrentado a diferentes competiciones, pues habrá competiciones en las que te has dado cuenta de que has dado todo lo que tenías que dar, haya salido bien o mal el resultado, lo que dependía de ti lo has dado al 100%, o otras competiciones que has dicho, joder, si volviera, intentaría hacerlo de una forma diferente. Ahí es donde muchas veces vienen esos saboteadores mentales, que son los mismos que han entrado en competición y que después de la competición te recuerdan que no eres suficiente. No, claro que eres suficiente, pero todos necesitamos aprender a creer en nosotros. Y si es cierto, como te he dicho, que el contexto sirve y ayuda mucho. Si la gente de al lado tuyo cree en ti, yo les demostré a todos los deportistas que llevaba que yo creía en ellos y que no me tenían que demostrar nada, porque ya me lo estaban demostrando con la actitud, con la valentía, porque hay que ser valiente para meterse en un ring, David, y hay que ser valiente para meterse debajo de una carga que no has levantado nunca. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, es curioso porque hablamos de competición, pero yo creo que la competición de verdad no es contra los demás, sino es contra el hecho de salir ahí, es contra ti mismo. Porque algo que quizá la gente no conoce de la competición, si no lo ha vivido, en alto nivel sobre todo, es que lo complicado no es competir, lo complicado no es ganar o perder, lo complicado es salir y hacerlo. Porque antes de salir, antes de dar ese paso y estar en tarima o de subirte a ese ring, tú tienes por tu cabeza todos tus demonios juntos. Ese no va a salir, ese es más fuerte que tú, fíjate quién se ha presentado, fíjate, esta persona está más fuerte, fíjate lo otro tal, merecerá la pena, la gente se va a reír. O sea, todo lo que tu cabeza dice en su día a día normal como pensamientos automáticos, cuando vas a competir es todo junto, como en un cóctel, que realmente muchísima gente no compite por... O sea, muchísima gente pierde un combate, o muchísima gente pierde una competición, no porque haga menos carga, no porque sea peor luchador, sino porque no sale al ring, porque muchísima gente no llega a salir. Y justamente es por eso, por esa vocecita que tenemos, que nos dice todo lo que... Esa anticipación aversiva, ¿no? El ponerte en el peor contexto de lo que puede ocurrir constantemente. Al final, la competición es un maximizador de cómo piensas en tu día a día. Es decir, si tú en tu día a día básicamente estás constantemente haciendo anticipaciones aversivas, de es que seguro que ocurre esto, seguro que tal, seguro que cual, es que no tengo confianza para publicarlo, pues cuando compites es eso por 100. Entonces es como un trabajo también de crecimiento personal, es como también un trabajo de crecimiento personal increíble, porque te das cuenta de forma maximizada de lo que pasa constantemente por tu cabeza, que a lo mejor en tu día a día no lo puedes ver, pero ahí, ¿cómo no vas a verlo si te revuelve por dentro? Es brutal lo que has comentado, es como un psicoanálisis que lo ves de frente, ¿no? Hay muchas cosas que en nuestro día a día, en función de si vivimos solos o vivimos en pareja, como que no terminan de salir, ¿no? Pero bueno, tenemos determinados problemas que sí los vemos, pero no vemos la raíz que hay detrás de esos problemas en nosotros. Y en la competición es lo que tú dices. O sea, al final sale en forma de reto, y tú ante ese reto puedes reaccionar o puedes ceder, y en función de eso creo que sería una forma de analizar qué personas son más fuertes a nivel mental y por lo tanto es un punto fuerte en su caso, o qué personas tienen ese problema más. O sea, creo que todos deberíamos pasar por la competición. Si es verdad que no lo supedito todo a la competición, que hay mucha gente que critica, joder, en una sociedad hipercompetitiva no hace falta competir. Digo, vale, no hace falta competir en deportes como tal, pero tienes que pensar que el mercado en el cual te enfrentas a nivel profesional es competitivo. Tienes que pensar que en tu día a día tienes que tener competencias profesionales. Por lo tanto, al final, no es todo relacionado con la competición, pero en la vida hay una competición. En el reino animal hay una competición constante. Y nosotros, cuando estudiamos, cuando elegimos una carrera u otra, cuando elegimos un camino u otro, estamos compitiendo contra potencialmente nuestro otro yo o contra otras personas, en el caso, por ejemplo, de una oposición. Totalmente de acuerdo. Al final, sí que es verdad que vivimos en una sociedad muy competitiva, pero yo pienso que empiezas a estar tranquilo de verdad cuando dejas de competir comparándote. O sea, ese punto de tranquilidad, de aceptar el punto en el que estás, de agradecerlo, de seguir mejorando a pesar de...
pero no compararte para perder con los demás. O sea, porque al final lo normal es que ves que alguien hace algo y pienses, joder, es que fíjate, él lo está haciendo y yo no, ¿no? Es que él es mucho mejor que yo y yo no lo estoy haciendo. O sea, ese punto sí puede ser un problema porque al final pues va a repercutirte en tu día a día. Pero bueno, entender al final que estás en un mundo competitivo que no vas a poder cambiar, que no tienes por qué compararte con los demás, que no hace falta, y que, oye, aceptas el punto en el que estás y miras adelante para seguir progresando, pues lo veo bien. Pero, por ejemplo, en mi caso en concreto, yo era una persona hipercompetitiva, extremadamente competitiva, y yo no podía permitirme ir a un ring y perder, o sea, era algo que no me lo podía permitir, era algo extremo, y siempre lo he sido. Siempre lo he sido en todos los ámbitos, desde pues, cuando empecé con YouTube, cuando empecé con los deportes de contacto, con todo en general. Y hoy por hoy creo que he perdido ese afán competitivo. Hoy por hoy creo que me he desprendido de esa parte. Es como, bueno, pues no hace falta competir. Tengo muy claro el punto en el que estoy, tengo muy claro cómo quiero hacer las cosas, tengo muy claro que quiero seguir mejorando, que no voy a parar de mejorar, pero no tengo esa necesidad de compararme con otros ni al revés. Creo que he cambiado esa competitividad por admiración, ¿no? Hace unos años, pues quizá la competitividad se convertía en un pequeño resquicio de frustración y de ira, ¿no? De ir a hacerlo tú también. Y hoy por hoy es admiración. Es, hostia, qué bueno que esta persona consiga hacer esto y yo no lo puedo hacer. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues a lo mejor me puede mentorizar, a lo mejor puedo contratarle algo donde me lo enseñe, a lo mejor puedo quedar con él y tomarme un café que me explique. Entonces, he cambiado esa parte competitiva por una parte más de admiración y la verdad que me va mejor y además estoy más tranquilo, porque te das cuenta de que al final esa comparación que haces con todo el mundo es tuya. A la gente se la sudas en realidad. A la gente se la suda que levantes 200 kilos sin peso muerto, o levantes 215, o que tengas 1 millón de seguidores en redes sociales, o que tengas 900.000. A la gente se la suda. Pero eres tú el que se pone en seguro que piensan que no sé cuánto y entras en ese afán competitivo que al final es quitarte vida porque estás angustiado. Entonces, bueno, pues esa es la conclusión que saco en este proceso. Somos nuestro propio enemigo en muchos casos y quizás el cambio que tú has dicho, que yo creo que también le he sufrido, porque has diferenciado muy bien compararse con competir. La gente que critica la competición creo que directamente la critica porque ellos en un contexto competitivo se compararían. Yo no me comparé, yo no sé quién compitió contra mí el otro día. Yo fui a disfrutar, a hacer un entrenamiento de SBD, pero en un contexto competitivo. Y lo que tú has dicho, yo por terminar y por cerrar aquí, yo lo relaciono con el desapego. Es decir, has quitado el ego. Claro, hablo con gente y no entienden el concepto de ego. El otro día lo hablaba con mis padres. Digo, mira, para que entendáis un poco más lo que es el concepto del ego dentro de nosotros mismos, que claro, cuando somos un todo ego, la gente no entiende cómo diferenciarse del ego. Cuando hablamos palabras, vamos a utilizar etimológicamente palabras como egoísta o egocéntrico. Obviamente tiene que ver con mi yo personal, con ese ego que muchas veces hace sacar lo peor de nosotros, en contrapunto del desapego. Es como si nos desadaptáramos o nos desapegáramos, valga la redundancia, de ese yo interior que al final puede sacar lo mejor de mí, pero que también, lo que tú has dicho, hay un resquicio ahí que creo que tenemos que dejar porque nos lastra por dentro. 100% de acuerdo. Qué fácil es hablar de estas cosas y qué difícil es ponerlas en práctica, ¿eh? Porque, hostia, estamos hablando de desapego, de aceptación, de autoconfianza. Dices, qué bien suena. Ahora, ponerlo en práctica es de cinturón negro. Absolutamente. Pero igual que un cinturón negro no se consigue en 1 año, ni en 2, ni en 3, pues esto hay que decirle a la gente que se lo plantee como una carrera, una licenciatura. En 5 añitos, quizás trabajando todos los días sea más fácil poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Totalmente. Qué bueno, tío. David, tío, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Has sacado cosas muy chulas que estaban preparadas y otras que no estaban preparadas por mi parte de cara a preguntarte. Y cuenta conmigo para lo que necesites porque me tendrás ahí. Igualmente, oye, Josué, tengo una curiosidad, tío. Cuéntanos qué proyectos tienes ahora en marcha y demás, que te he perdido la pista, tío. Hace que no te veo 1 año por lo menos. Perfecto. Bueno, aparte de seguir colaborando con AudioFit y con Elements, ¿vale? Dentro del equipo de Éxito 28 Madrid, que es un proyecto que sigue yendo adelante. Damos servicio en Madrid, en Sevilla y en Pamplona, donde estoy yo ahora mismo en Pamplona. Y en 2 semanitas voy a llevar a cabo algo que llevo preparando los últimos 10 años. Hay mucha gente que lleva queriendo entrenar conmigo 3, 4, 5, 6 años. ¿Qué ocurre? Pues que al final lo que les ofrece es que es entrenamiento personal, o bien por distancia, o bien por disponibilidad económica, no se lo pueden permitir. Entonces he dicho, vale,
yo he entrenado muchos deportes, he entrenado muchos contextos de preparación física diferentes. Digo, ¿qué tal si hago un programa adaptado por niveles para que tanto gente que le gusta entrenar en el gimnasio con material como gente que quiere entrenar en casa a través del propio peso corporal pueda llevarlo a cabo? Entonces, este programa lo voy a presentar en directo en una clase que daré de hipertrofia funcional, es decir, cómo mejorar a nivel muscular, pero también mejorar la función, no únicamente la estética. Lo voy a dar dentro de 2 fines de semana, creo que es el 4 de abril, y a partir de esta tarde en mi perfil pues tendrán el acceso para poder inscribirse y para poder compartir conmigo una tarde de aprendizajes de los últimos 10 años que de forma altruista quiero compartir con la gente porque creo que tiene sentido si lo puedo compartir. Si me lo guardo yo, no tiene sentido. Me encanta, tío. Pues, oye, animarlo primero a toda la gente que nos está viendo a que pase por tu perfil, que se apunte. Me encanta también que hayas dado el paso a hacer estas clases online, a presentar pues, tus proyectos de esta forma. Creo que es hacia donde va a ir todo y me encanta que cada vez seamos más los que lo hagamos así. Sobre todo porque se le aporta más al mundo. Al final, el hecho de que, oye, pues aportes esta parte de hipertrofia funcional, todo lo que has aprendido todos estos años, que además eres una puta bestia. Pues me encanta, tío. Así que vamos, que ni lo duden. Conozco a Josué desde hace muchísimos años y siempre es una persona a la que he admirado mucho, tanto en la carrera, cuando entrenamos en el gimnasio. Josué es una persona que haga lo que haga es el mejor. O sea, haga lo que haga Josué, es el mejor, da igual lo que se proponga. Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera que hay una asignatura que es la asignatura de judo y entonces pues es un poco pues como un campo de pruebas, es como un laboratorio, ¿no? Tú haces la asignatura de judo y de repente te encuentras con que tienes que competir en un campeonato de Madrid, básicamente. Y claro, pues allí vamos todos a competir los campeonatos de Madrid, pues bueno, los diré a probar a ver qué ocurre aquí. Pues no, Josué va y gana el campeonato de Madrid con 2 cojones. Y si va el de España, gana el de España también. Lo gana todo. Entonces, que sepáis que con Josué estáis en buenas manos, porque es una persona que si hace algo, lo hace con todas las consecuencias. O sea, es tirar de todo hasta conseguir lo máximo, hasta estrujarlo. Así que no me cabe ninguna duda de que esta clase que vas a hacer va a ser así y, por supuesto, yo estaré ahí. Me encanta. Muchísimas gracias, tío. Lo que hacemos lo hacemos de corazón como tú y de verdad que agradezco muchísimo el tiempo y sobre todo la calidad y la cercanía de ese tiempo, David. Es un placer y muchísimas gracias por todo, compañero. Pues un abrazo muy grande y gracias a todos los compañeros que nos han visto hasta ahora. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta pronto, chao.